Este hombre no es solo un asesino en serie, es considerado uno de los peores criminales de la historia moderna. No por lo cruel, no por lo metódico, sino por el número, más de 190 asesinatos confesados, en la mayoría niños, y aún así se cree que fueron muchos más. Su nombre es Luis Alfredo Garavito Cumillos, pero el mundo lo conoce como la Bestia. Garavito nació en Colombia en un entorno marcado por la violencia extrema. Desde muy pequeño fue víctima de abusos físicos constantes, golpes diarios, a humillaciones, castigos desproporcionados. Pero lo peor no fue solo la violencia, fue el abuso sexual sufrido durante su infancia. Un trauma que, según expertos, dejó una huella irreversible en su psicología. Los vecinos de su niñez lo describían como un niño extraño y callado. A veces soltaba ataques de ira repentinos y maltrataba animales sin mostrar culpa. Mientras otros niños jugaban, él observaba. Mientras otros lloraban, él aprendía a esconder sus emociones, a volverse invisible ante los demás. Esta habilidad para pasar desapercibido se convertiría en su arma más letal. Con los años, Garavito se convirtió en un adulto sin raíces. No tenía un hogar fijo, viajaba constantemente de ciudad en ciudad, trabajando en lo que podía para luego desaparecer sin dejar rastro. Aprendió a mezclarse entre la gente, a ser nadie, y en ese completo anonimato encontró un poder oscuro y absoluto. En sus viajes, Garavito entendió algo clave: a los niños más vulnerables no generan alertas inmediatas. Niños pobres, niños de la calle, niños sin familias estructuradas, niños que, si desaparecían, tardarían días en ser buscados o quizás nunca lo serían. Así comenzó a estudiar a sus víctimas. No atacaba por impulso, elegía con cuidado a los más indefensos. Para acercarse a ellos se disfrazaba de figuras de confianza. A veces era un sacerdote, otras un profesor. En ocasiones simplemente un campesino amable que ofrecía ayuda. Les daba comida, dinero, o les prometía un trabajo sencillo. Les ofrecía esperanza, una salida a su situación. Una vez que ganaba su confianza, los llevaba a zonas rurales, a montañas y caminos alejados, lugares aislados donde nadie podía escuchar sus gritos. Allí cometía los crímenes. Después se marchaba a otra ciudad y volvía a empezar el ciclo una y otra vez. Durante años, los cuerpos aparecieron dispersos por toda Colombia, sin una conexión aparente. Para la policía, eran casos aislados, tragedias sin relación entre sí. Para Garavito, era un sistema perfecto que le permitía seguir actuando con total impunidad, hasta que un pequeño error lo cambió todo. A finales de los años 90, algo comenzó a llamar la atención de las autoridades. Había demasiados niños desaparecidos y demasiados cuerpos encontrados en zonas geográficas similares. Los forenses empezaron a notar patrones inquietantes. El mismo tipo de violencia, la misma forma de abandonar los cuerpos. No era una casualidad. Sin saberlo, Garavito había dejado señales, pequeños detalles que se repetían. En 1999, un campesino encontró restos humanos en una zona rural. Cuando la policía llegó al lugar y comenzó a excavar, apareció otro cuerpo y luego otro y otro más. Era una fosa múltiple. La magnitud de este hallazgo obligó a las autoridades a reabrir casos antiguos por todo el país. Por primera vez, las piezas del macabro rompecabezas comenzaron a encajar. Poco después, Garavito fue detenido. Su aspecto no levantaba sospechas. Parecía un hombre común, incluso frágil. Al principio negó todo, pero cuando vio que la evidencia en su contra era abrumadora, habló y lo que dijo dejó a todos en silencio. Confesó un asesinato tras otro, sin emoción, sin mostrar el más mínimo remordimiento. Llevó a los investigadores por todo el país, señalando lugares con una precisión escalofriante, como si los tuviera grabados en la mente. Y en cada sitio que indicaba, aparecía un cuerpo más sano de un niño. Mason y los policías que lo acompañaban comenzaron a perder la cuenta. Nunca en sus carreras habían visto algo así. 100 víctimas,
150, más de 190, y aún así, Garavito afirmaba que no recordaba a todas. Cada confesión era un golpe demoledor para Colombia. Los medios de comunicación estallaron. El país entero quedó paralizado ante el horror. Las familias de los niños desaparecidos comenzaron a reconocer objetos encontrados en las fosas. Ropa, zapatos, pequeños juguetes, los restos de una vida que ya no volvería. Durante todo el proceso, Garavito no lloró, no pidió perdón, hablaba de sus crímenes con una frialdad absoluta, como si estuviera contando una historia ajena, pero aún faltaba enfrentar la justicia. Y la respuesta del sistema legal indignaría a millones. A pesar de la brutalidad y la escala de sus crímenes, la pena máxima en Colombia en ese momento era limitada. Garavito fue sentenciado a 40 años de prisión, pero su condena se redujo a 22 años por su colaboración con la justicia. Esto significaba que podría quedar en libertad mucho antes de lo esperado, algo que la sociedad colombiana no podía aceptar. La noticia de su posible liberación desató una ola de indignación y miedo. La gente se preguntaba cómo era posible que un hombre así pudiera volver a caminar por las calles. Se crearon campañas y se modificaron leyes para evitar que criminales como él se beneficiaran de reducciones de pena. La historia de Luis Alfredo Garavito nos obliga a mirar de frente las sombras de nuestra sociedad. Nos muestra cómo la indiferencia y el abandono pueden crear las condiciones perfectas para que el mal actúe sin ser visto. Este caso no es solo la historia de un monstruo, sino también un recordatorio doloroso de las víctimas olvidadas y de un sistema que en su momento les falló. El juicio de Luis Alfredo Garavito fue uno de los más impactantes en la historia de Colombia. Psiquiatras y psicólogos lo evaluaron durante meses. La conclusión fue clara: Garavito entendía perfectamente lo que hacía. No actuaba por confusión, no estaba desconectado de la realidad, era consciente en calculador, metódico. Fue condenado a múltiples penas que sumaban miles de años de prisión, pero la ley colombiana establecía un límite máximo. 30 años a la noticia provocó una ola de indignación nacional. ¿Cómo era posible que alguien con cientos de víctimas pudiera salir algún día? Para muchas familias no era justicia, era una burla. Garavito fue enviado a prisión. Allí fue atacado en varias ocasiones por otros reclusos. Estuvo cerca de morir, pero sobrevivió. Nunca colaboró plenamente, nunca mostró arrepentimiento genuino, nunca pidió perdón a las familias. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de horror, en advertencia, en miedo colectivo. Hoy sigue vivo, encerrado, alejado del mundo que destruyó. Pero su legado es una herida abierta. Cientos de familias sin respuestas, cientos de niños sin justicia. Y una pregunta que aún resuena: ¿cuántas víctimas reales tuvo Luis Alfredo Garavito? Porque puede que el número verdadero nunca lo sepamos,